por todos los frentes y de frente, burlando el cerco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea cual sea el horario en el cual nos estén acompañando aquí en Burlando el Cerco, en nuestro programa de final de temporada. José Luis, bienvenido. Gracias, Nando. Pues listos para la última emisión de esta primera temporada. Esté atento porque vamos a continuar muy pronto, pero hoy vamos a cerrar con broche de oro, con una entrevista a un luchador social incansable, alguien que ha puesto el cuerpo y el alma por defender a los más desprotegidos, y se trata ni más ni menos que del doctor Gilberto Herrera Ruiz, diputado federal por Morena. Bienvenido, Gilberto, a Burlando el Cerco. Un honor estar aquí con ustedes y muy agradecido el ser considerado. Pues vamos a iniciar con la primera temática, porque hay mucho que decir, doctor, respecto a este gobierno, ¿no? Al gobierno que tenemos hoy en Querétaro, un gobierno de corte empresarial, y que bueno, pues sería mucho lo que tenemos que expresar al respecto. De entrada, una valoración general, Gilberto, respecto al gobierno de Mauricio Curi y bueno, a la serie de cuestiones que ha puesto sobre la mesa para tratar de desestabilizar de una u otra manera pues tu propia trayectoria en Querétaro. Cuéntanos al respecto. Pues yo hablaría como de alguna manera penosa los resultados que ha tenido este gobierno, definitivamente. Una arrogancia que lo ha convertido en autoritarismo, con las represiones que ha hecho, ¿no? 5 de febrero, Maconí y demás, sentido que ellos tienen la razón y la gente no tiene derecho a protestar, a alzar la voz, y por lo tanto, si no están a gusto, váyanse a otro estado o se van a la cárcel. Y eso es lo que hizo con mucha gente. Privatizar el agua, 5 de febrero, o sea, un gasto enorme, o sea, una gran oportunidad del Estado de crecer en hospitales o en universidades o en desaparecer muchas carencias de cientos de miles de queretanos. Decidió que ese dinero mejor era para embellecer o remodelar 5 de febrero, y eso también habla pues de una arrogancia sobre lo que pudieran haber opinado pues los queretanos o la población en general. Viendo las redes y viendo la calle, o sea, no viendo los periódicos, más bien viendo la realidad de la gente, porque los periódicos muestran otra realidad y las encuestas otra más. Viendo lo que es la calle y viendo pues, las redes sociales, que son donde se expresa la mayoría de la población queretana, yo creo que está él muy cerca de irse igual como Peña Nieto, O sea, con un gran demérito de la población hacia su gestión. O sea, no es lo que yo puedo expresar, es lo que la gente de alguna manera pues lo vive y lo expresa y lo seguirá expresando. O sea, creo yo que a 4 años de gobierno, o sea, de hecho todavía ni los cumplen, hasta octubre los va a cumplir, y estar en la situación de deterioro en el que está y la imagen que tiene, creo que habla precisamente de esa problemática, pues de un gobierno que no ha sabido estar a la altura de la confianza que le tuvieron miles de queretanos, porque además ganó con un porcentaje histórico, que en 3 años lo dilapidó porque lo viste en las elecciones, pierde el Congreso local, muchos municipios, etcétera, etcétera. Entonces, y en el 27 no será diferente. Va a ser, yo creo, peor porque pues no ha logrado quitarse de ese. Ahora sí, si muchos queretanos tenemos el cerco mediático, él tiene un cerco de escucha y un cerco de visión, de ver a la gente y de escucharla y de ver que debe de cambiar su política. Doctor, en uno de los programas pasados hablábamos que el hoy gobernador considera que gobernar Querétaro es como administrar un asturiano. ¿No? O sea, cree que es una función empresarial el estar al frente de la administración pública, y pareciera que su apoyo va más
enfocado a la clase empresarial, ¿no? Al cártel inmobiliario, ¿no? A todo aquel que busca hacer negocio desde la administración pública o con la administración pública, un gobierno de cuates. Vemos su gabinete plagados de personas que simpatizan con él en lo personal, aunque no den resultados, ¿no? A la ciudadanía. ¿Cómo ve usted, doctor? Sí, claro. O sea, bueno, de hecho, ese es todo su antecedente. Siempre ha sido una persona que viene del mundo empresarial. Por eso hablo yo que de esa forma quiere gobernar. O sea, yo soy el dueño de la empresa, soy el dueño del Estado, y por eso nadie tiene derecho a levantarme la voz ni a opinar diferente, ¿no? Y que nada lo reprimen. Exactamente, exacto. Y si no, mediáticamente también, cuando se hable de medios de comunicación o personajes que quieren emitir una opinión diferente, igual. Como es su caso, doctor, usted ha sido de las personas que levantan la voz en este gobierno, y bueno, el nado sincronizado de los medios de comunicación que están en nómina del gobierno del Estado se han ensañado con su persona buscando desprestigiarlo a toda costa. Sí, o sea, trabajan la guerra sucia, le podemos llamar, o la comunicación negra en ese sentido, en donde muchas veces dicen una verdad y se echan 9 mentiras y generan la confusión en la gente y demás. Es, yo creo, una política de la telenovela mexicana, ¿no? O sea, tú ves la telenovela mexicana y ves escenarios similares, ¿no? Aunque en la telenovela ni un guión y siempre gana el bueno y el decente, acá no necesariamente. No, evidentemente no. Vean al pero gobernador. eso es lo que ellos juegan. En lugar de ponerse a trabajar y dar resultados, trabajan al desprestigio y a engañar a la gente con un prestigio que no tienen, poniéndose como el gobernador de los más populares del país, o el Querétaro más seguro, o de mejor calidad de vida, etcétera. O sea, tratando de manejar narrativas que no corresponden a la realidad de cualquier queretano que toma el autobús, que camina y que va a diario a su trabajo de manera normal. ¿Qué hay, doctor, con el tema del agua? Nando ya comentaba lo del cártel inmobiliario, pero creo que un tema sensible y profundamente doloroso para el pueblo, para la gente que no tiene derecho al vital, bueno, tiene el derecho, pero cancelado al agua. Y aquí en Querétaro, en el gobierno de Curi, pues se ha empecinado en privatizarla, en legitimar las concesiones de agua que ya se han otorgado a entes privados. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para validar la ley de aguas de Mauricio Curi. ¿Qué hacer para revertir esta situación? El pueblo de Maconí, su lucha fehaciente, la marcha histórica que se realizó desde allá. ¿Qué hacemos para el tema del agua? Pues mira, ese es el ejemplo, como lo mencionaba Fernando, del agua ser un gran negocio. ¿Sí? Hay un estudio que hizo un universitario, un doctor, Cato, en donde habla que en los últimos 3 años tuvo una utilidad de 700 millones de pesos la Comisión Estatal de Aguas, nada más. Olvídate de los privados, la misma pública, con todo y su despilfarro en las fiestas de la Barbie que hizo el vocal de la CEA. vocal, de sus carros, de obras sobrevaluadas que también hace la Comisión Estatal de Aguas, etcétera. Con todo y eso, con todos esos hoyos que generan esas fugas pues, de dinero, etcétera. Si te fijas, todavía tiene unos 300 millones de pesos. ¿A qué las dedican? ¿Dónde está ese dinero? En lugar de que ese dinero se destine a que la gente no tenga que pagar contratos desde 15,000 hasta 40,000 pesos, para que te pongan un medidor, El agua ya existe, no creas que es para que te lleven agua de kilómetros lejanos a tu casa. Ya existe el agua, tú quieres simplemente un contrato para que del tubo principal unos metros más llegue a un medidor, y del medidor para allá tú ya pusiste todo. ¿Y cómo es que te quieren cobrar 40,000 hasta 40,000 pesos por ello? O sea, eso es un gran negocio que están haciendo de ello y que quiso generar, o sea, el tema de privación del agua es un tema que existe. O sea, ellos se están fijando en una ausencia que hay en la Constitución del país. O sea, ¿quiénes son los obligados o los responsables de llevarte agua potable a tus ciudadanos? Los municipios. Igual que la basura, igual que el drenaje, el alumbrado eléctrico y demás. Pero la Constitución les permite
a los municipios, quiero yo pensar que por eso se hizo muy pobres o muy humildes, que no tengan la capacidad de ese servicio a podérselo concesionar a alguien más. ¿Sí? Entonces, un municipio muy pobre entenderá que se lo entrega a la CEA, como muchos municipios de Querétaro, se lo entrega a la Comisión Estatal de Aguas, para que ella lo haga, ¿no? Pero yo no entiendo por qué el municipio de Querétaro, o Corregidora, los municipios más ricos, se lo tienen que entregar a un privado. Podría ser un servicio municipalizado. Claro. Entonces, en ese sistema de ley nacional, y viendo que el agua es un derecho y un bien de todos los mexicanos y que hay que entregarlo de la manera más económica a la población mexicana, el gobierno federal te cobra 66 centavos por cada 1,000 metros cúbicos, o sea, por cada tinaco. ¿Ya cómo venden ellos el metro cúbico? Desde 20 pesos hasta 100 pesos. Entonces, imagínate la ganancia que hay ahí en ese sentido. Y eso es la lucha de Maconí. Y es la lucha también de Cadereyta, de alguna manera. O sea, 50 millones de metros cúbicos salen, ¿sí?, de la riqueza natural que cuenta con ello la delegación de Maconí, la región, de sus manantiales. ¿Cómo es posible que esos 50 millones que se pueden transformar, si le quieres poner un precio promedio, ¿sí?, de 40 pesos, ¿sí?, se transformen en 2,000 millones o 3,000 o 4,000 millones para la CEA? ¿Cómo es que no regresa nada para ellos? Ni siquiera el agua. Ni siquiera el agua, ellos nada más ven que se básico. va. Entonces, ahí ves el negocio que están haciendo con ello. Entonces, eso, ante esa ausencia, es que ellos han trabajado. Y el gobernador lanza su ley para poder formalizarlo, de tal manera que si algún día cambiamos la ley federal, por lo menos, acuérdate que las leyes no son retroactivas. Quien ya tenga su concesión por 20 años, ya se va a quedar con ella, o 30 años. Y eso es lo que buscó hacer Curi, formalizar esa privatización, preveyendo que el gobierno federal iba a cambiar la ley general de aguas a nivel nacional, prohibiendo esa parte. Pero ya no puedes hacerlo retroactivo. Entonces, por eso saca su ley, claro, para proteger a los que están y a los que vengan nuevos, ¿sí?, en ese sentido. Y ese es el tema que tenemos que dar la lucha en todos los sentidos. El cómo quitar, o sea, la basura, por ejemplo, tú la puedes privatizar, y lo hizo Marcos Aguilar. Se sintió incapaz de poder tener un sistema municipal de basura. Que era de excelencia aquí, claro, en Querétaro. Era de excelencia. Cadereyta es municipal, no lo ha privatizado. Entonces, ahí buscan el negocio de la basura, el negocio del agua, ¿sí?, y el negocio de todo donde puedan meterse, hasta del transporte, ¿sí? Se le quitó este hombre camión que existía antes, se quitó para dárselo a los de Flecha Amarilla, que fue lo que hizo Pancho Domínguez, ¿no? Y monopolizar el transporte y hacerlo un negocio. ¿Qué es un negocio? ¿Sí? Que el camión vaya lleno. Entonces, mientras menos pase seguido el camión, mejor, ¿no? Porque hay que llevarlo lleno. Entonces, no se trata de darle servicio a la gente, se trata de hacer negocio. Lo mismo se trata de llevarte agua a ti, se trata de hacer negocio. Entonces, ¿cuánto me puede pagar un habitante de Maconí por el agua? Muy poquito, mejor me la traigo a Querétaro y se la vendo a los de Campo de Golf de Juriquilla, ¿sí? O para las albercas del Campanario y demás, y ahí le saco mejor dinero, ¿no? Y eso es lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, ese es el gran tema. Y cómo juegan incluso con la cuestión mediática, porque publican hoy, ¿sí?, una declaración que yo hice ayer, donde dice que respalda a Gilberto la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que es totalmente falso. Si tú lees el contenido de la nota de Lorena Sandoval, no habla para nada que respaldo. Pero los dueños de los periódicos o los directores le ponen para agradar al señor gobernador y generar una imagen de que lo que hicieron de la ley de privatizar el agua fue correcta. Tanto así que hasta la Suprema Corte ha dicho que sí o que no. No es correcto, ¿sí? O sea, tenemos que ver la ley para ya cambiar eso. Pero ahorita esta ausencia de ley les ha permitido privatizar, te digo, la basura, el alumbrado público, y todo lo que los municipios están obligados de alguna manera a hacer, pero hay municipios que no lo han hecho. Entonces, no estábamos obligados como gobierno de Querétaro o Estado de Querétaro a privatizar el agua, para nada estábamos obligados. Pero se ha quedado una ley en donde incluso aquí pues no lo permitiéramos de alguna manera. Pero ese es la gran ganancia que también se hace con la tierra. Fíjate bien, estos negocios con los ejidatarios,
¿sí? Que le compra su tierra a $1,000,000 la hectárea, 100 pesos metro cuadrado, y después vendes el metro cuadrado, como ahorita lo puedes ver en muchos fraccionamientos, a 5,000 pesos. O sea, pasas de una hectárea que vale 1,000,000 a 50 millones. Y yo le preguntaría a cualquier queretano que se levanta temprano a poner su negocio, ¿sí? Desde las 5 de la mañana abrir su changarrito y vender y demás, ¿qué negocio te genera una ganancia de $1 y sacas 50 veces más? No, pues tremenda. Pero ese es un saqueo del patrimonio de nuestros campesinos, ¿eh? No es gracias al esfuerzo ni a la inteligencia de ellos. Oye, erradicar las luchas de la revolución. Exactamente, o sea, fue un patrimonio que se le dio. Entonces, ese es el gran problema que tenemos con estos gobiernos, que se han dedicado al saqueo de los recursos naturales, al saqueo del patrimonio social de nuestros campesinos y demás, para hacerse millonarios. Si no, dime quiénes son los dueños de los fraccionamientos inmobiliarios. Siempre hay un exgobernador ahí. Es más, ya hubo uno que hasta está orgulloso de ser ya empresario inmobiliario, ¿no? Ya se presenta así, ¿no? Ya se presenta así. O sea, ya es más, los anteriores eran muy discretos, les daba pena. Hemos caído ya al cinismo de que ahora hasta lo presumen. Y no me importa, o sea, así son las cosas, háganle como quieran, ¿sí? Porque son empresarios y así quieren manejar el Estado. O sea, ya hemos perdido hasta la sensibilidad de la vergüenza que antes nuestros políticos anteriores sí tenían al menos, ¿no? Y trataban de disimularle un poquito. Ahora no, ya no hay pudor de nada, y puedes ver su estadio de béisbol y tomarte fotos y invitar a todos y decir, órale, vengan, que es mi fiesta en ese sentido. Y te digo, las fortunas mágicas ya no se cuestionan. Y el cambio de uso de suelo también, Gilberto. El hecho de que zonas de reserva ecológica se haya revertido el cambio de uso de suelo desde el gobierno de Armando Rivera Castillejos, nuestro Capulina queretano. Capulina. Sí, bueno, no digo, así le apodábamos. Y bueno, el Tángano, por ejemplo, que recientemente tuvo un incendio forestal que se dice, hay por ahí una versión que fue provocado para justamente propiciar el cambio de suelo y bueno, acabar pues con el entorno natural de las inmediaciones de Querétaro. Sí, o sea, mira, fui director de la Facultad de Ingeniería y muchos de mis egresados pues se dedican a la cuestión de la construcción. Háblese casas, etcétera y demás. Y uno de ellos yo le preguntaba cómo estaba la cadena de valor precisamente de la tierra en el estado de Querétaro. O sea, tú le compras a 100 pesos el metro cuadrado, ¿cómo es que acaba en 5,000? ¿Sí? Y ellos me decían que, pues sí, desgraciadamente, de esos 5,000, que es el patrimonio, al fin y al cabo es el valor real, porque eso es lo que buscan, el valor real, al campesino pues lo timan, lo roban, y eso es un despojo total, eso sí hay que llamarlo, es un robo. Pero donde más se les va dinero es en el soborno al municipio y al cabildo, así me lo dijo él. O sea, no creas que o sea, él era más bien un ingeniero que le trabajaba a un constructor. Entonces me decía, no creas que nosotros nos llevamos esos 4,900, ¿eh? Un buen dinero se va. Se reparten ahí entre permisos. En ese cambio de su suelo, que es un trámite gratuito, pero pues que no te lo doy si tú no. O sea, ¿por qué no se lo dan al campesino? Porque no, ¿verdad? Hay que dárselo al inmobiliario. Y por eso muchos empresarios inmobiliarios son los principales patrocinadores de las campañas de los políticos. Claro. Porque le inviertan para después a futuro. Pero no creas que invierten en las campañas de Jalpan o de San Joaquín, ¿eh? Son las de Corregidora, El Marqués, ¿sí? San Juan, exacto, donde hay crecimiento poblacional y por lo tanto demanda de vivienda y donde pueden hacer todos estos negocios del cambio de su suelo. Comprarle a la persona en migajas su tierra y después valorizarla con el simple uso del cambio de uso de suelo. O sea, esa cuestión tan simple como eso. Felifer prometió que no iba a hacer cambio de suelos y ya ayer ya empezó a hacerlo porque pues el negocio es el negocio y está difícil. ¿Qué decía Calles? ¿Quién aguanta un cañonazo de 50,000 pesos? Exacto. Bueno, ahora ya ahorita son. ya en aquel entonces. Lejano ahí. Y como si la atropello no fuera suficiente, doctor, estos grupos inmobiliarios construyen casas de baja calidad.
¿no? En donde... Bueno, y sin áreas verdes, o sea, sin ningún... O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, no hay ni siquiera una reglamentación que digamos, generen espacios dignos para la gente, ¿no? Para los hijos, espacios recreativos, escolares, etcétera. O sea, se han crecido fraccionamientos y no hay escuelas. Entonces vaya lejos y póngalo donde pueda. O sea, sí hay un desorden en ese selva o ese aborígene que es el negocio inmobiliario. Sí, justo pensaba en el otro Querétaro, como usted ha nombrado, a esta zona del semidesierto, la zona serrana, pero que también existe este nivel de marginación aquí en la zona metropolitana de Querétaro, ¿no? Colonias como Pasos de San Miguel, el Romerillal, ex Hacienda Santana, toda esta zona en donde los inmobiliarios han construido cosas que no sirven para nada y el patrimonio de la gente está ahí deshaciéndose día con día. Sí, y a mucha gente incluso la han engañado poniéndoles proyectos que después no les cumplen, y como están coludidos con políticos, pues no pasa nada, ¿no? Entonces la fiscalía no actúa, etcétera. Sí, o sea, es triste que los nuevos ricos de Querétaro, en lugar de ser gente de trabajo, ¿sí? Gente que se levantara en la mañana, por ejemplo, Mave, ¿sí? Que aquí tenemos las empresas y demás, o hables industria del hierro, la que quieras, levantarse temprano, cómo hacemos una estufa y contratamos gente, la armamos y la vendemos, ¿no? O sea, toda esa cultura que había en los 60, 70 de la innovación, de la creación y de la industrialización se ha cambiado más bien por una costumbre pues de a ver a quién le robo su patrimonio. Sí, la riqueza desde el abuso. Sí, la tierra de los campesinos, su agua de los campesinos, y el dinero público de todos, igualmente como lo hago. Entonces hemos creado nuevos ricos que no tienen una conciencia social ni una cultura del esfuerzo, ¿sí? Ha sido la complicidad con los gobernantes pues para despojar a la gente de su patrimonio. Y hablando de dinero público mal invertido, doctor, a través de sus redes sociales llevábamos el conteo de 5 de febrero y pues nos fallaron. Sí. Una vez más. Sí. Ahora sí nos entregarán el 30 de abril como regalo del Día del Niño, o tampoco nos lo van a cumplir. Pues confiemos, esperemos que sí. No creo yo que, o sea, por más que camine uno esos espacios, hay tantas cosas que faltan, pero no sé si ellos incluso piensan acabar, Puede ser una estrategia. A ver, no acabar. 5 de febrero es, yo creo, el gran robo de este sexenio, o sea, definitivamente. Toda obra, recuerden que en la universidad construimos, toda obra en los contratos pones fecha de término. Y si no acabas, el constructor no acaba en la fecha, vienen multas y demás, de tal manera que por eso uno como usuario final de lo que se contrató, pues tampoco me preocupa porque pues, el constructor es el que va a perder dinero, ¿sí? Y aquí no pasa nada. A ICA no le cobran nada. ¿Sí? Se puede tardar los años y no está pasando nada. Sí, los secretarios duran un montón, ¿no? Aunque hayan retrasado la Claro, obra entonces, 2 años. Sí hizo un mal contrato, ¿sí? O sea, muy a favor del constructor, ¿sí? Yo no he visto a ICA construyendo, sino subcontratando a todos. Claro. ¿Sí? Entonces, Además, ¿para qué le dimos la obra a él si él ni siquiera la está llevando a cabo? Entonces, y con costos que no me dan a mí por ningún lado, ni por metro cuadrado, ni por metro lineal, ni por ningún lado da el costo que están ellos manejando en ese sentido. Entonces, es escandaloso ese tema. Por ejemplo, simplemente un punto que se lo comenté al titular de la entidad superior de fiscalización del Estado. Hay un rubro donde por gastos notariales, ¿sí? Están cobrando 40 millones de pesos. Quiero saber a qué notaría se le dio y cuántas certificaciones fue a hacer, ¿sí? ¿Y por qué necesitamos que un notario vaya a certificar qué? Si para eso tenemos a la gente que revisa la obra y demás. Director de obra, sí, ¿no? Y el mismo gobierno inspector. del Estado pones a alguien. Por 40 millones contrata un ejército para que esté cada metro cuadrado revisando eso. No necesita un notario.
Ahora, ¿a qué notario se le dio? Con tantas notarías que cada gobernador da y que este gobernador ha dado, ¿eh? ¿Quién No fue sé el si, ganón? pues es la forma de esconder el moche, tal vez, ¿no? Porque al fin de cuentas, oye, de esta obra, ¿cuánto me toca a mí? Dirá el gobierno. Pero me es imposible llevártela en un portafolio, ¿no? Entonces, no sé si a través de la notaría ya son 40 millones menos, ¿eh? Y así todos los puntos, ¿sí? Después se hizo a precio alzado, o sea, y no por conceptos. Entonces, ni siquiera sabes si son los metros cuadrados de concreto que te iban a poner, ni los metros cuadrados de asfalto, ni todo. O sea, simplemente es, mira, ya hice esto y págame. O sea, es un contrato mal diseñado, muy a favor del empresario y no a favor de los queretanos. ¿Sí? Y te digo, y lo peor, ¿qué dejamos de hacer por esos 7,000 millones de pesos? ¿Qué se dejó de hacer? Chorro de cosas, hospitales, universidades, lo que tú quieras. Caminos en la sierra, claro, en el desierto. todo. Y además Entonces, la pregunta clave, ¿sirvió la obra? ¿A quién sirvió esta remodelación? ¿A quién le sirvió? ¿Resolvió el problema? ¿Y a cuánta gente afectó? Por años. Además. ¿Sí? Entonces, nadie paga esos costos de los años, de las horas perdidas de todo queretano, que para hacer a su casa, cuántas horas no dejó ahí de más o para llegar al trabajo. Nadie paga, o sea, no es responsable de nada. Y eso es lo que sí se tiene que revisar y demás, ¿no? Y por eso sí tenemos que tener una voz crítica. Ni modo que no podamos alzar la voz, ¿sí? Hay una corriente política que te dice que no, que la política es sentarse a negociar, a hablar y no andar alzando la voz. Yo creo que no, hay que alzar la voz, necesita hacer para defender a la gente, para defender el recurso de la gente, porque esos 6,000 es de los queretanos, ¿sí? 7,000 millones de pesos. O sea, ¿dónde quedaron? Y eso es lo que se tiene que alzar la voz. Entonces yo no entiendo a estos políticos que piensan que sentándose a platicar, a dialogar, hacer quedar bien. Exactamente, esa es la opción de hacer política en el Estado. Y yo creo que no se debe de ofender al gobernador, porque la crítica es una asesoría gratuita. Si toda su gente que está alrededor le dice que él es un ser maravilloso y el mejor gobernador del mundo, está bien. Pero le están mintiendo. Claro, que escuche también la otra parte. ¿Sí? Y si no quiere escuchar y demás, es que hay complicidad. Yo quiero pensar que no tuvo nada que ver con la obra. Él no supo nada del contrato ni nada. Pero ya le estoy diciendo 40 millones, 39 millones 900 y pico mil, pero cerrémoslo en 40 millones para un notario. ¿Qué notario fue? Sí, porque aparte ha dado notarías a personas clave. O sea, familiares de su... Por eso, exacto. ¿Y qué trabajo hizo que valiera 40 millones de pesos? O sea, vuelvo a lo mismo, con 40 millones de pesos, bueno, se han dado muchas de las calles de Santa Rosa Jauri, de muchas colonias que tienen todo en terracería y que eso involucra pues diarrea para sus hijos, problemas de salud respiratorios en la piel. Y todo eso no se ha resuelto porque ellos decidieron este tipo de decisiones. El estrés, la tensión que se vivió durante... Y todos los negocios que de alguna manera... quebraron. Claro. O sea, aunque Pío X, a quien le hemos elevado nuestras oraciones, dado el nombre, la semántica del nombre, entregue la obra el 30 de abril, el daño está hecho. Pues mira, si el 30 de abril va a entregar lo que ahorita conocemos, es el peor fraude que, ya no económico, fraude en expectativas. Nada más hay que ver los renders y maquetas que nos presentaron, ¿te acuerdas? Hasta un mirador se hizo para que desde ahí subieras y disfrutaras el esplendor de la obra. Pensaron que iba a ser como Paseo de la Reforma, claro, de México, o Campos Elíseos. El Campos Elíseos de Querétaro, exacto, ¿no? yo creo que Campos Elíseos, porque debe conocerlo más, lo ha de haber caminado más veces que Reforma. Entonces, hasta eso se puso a hacer. Y ahorita lo puedes caminar y no creo que en 15, ya ni siquiera 15 días, No, en 10 días, 10, no, 5, 7 días, 6 días, vaya a cambiar la realidad que estamos eso es ofensivo para los queretanos decir que ya acabaron, Yo espero que más bien nos digan, no hemos acabado y le vamos a seguir, porque en calidad, en acabados y todo eso, o sea, cualquier albañil se ofende de ver los acabados de los puentes y demás, O sea, nosotros nos movemos, si caminas por ahí, no te vas a encontrar al dueño de la constructora, te vas a encontrar a los albañiles, o algún albañil o algún plomero y demás.
¿Y qué te dicen ellos? Que eso es una porquería de acabado. Un albañil te lo dice, no un arquitecto con doctorado ni nada. Te lo está diciendo un albañil, eso es una porquería de acabado. Entonces, no es posible haber pagado tanto y ni siquiera los acabados de la obra tengan el nivel que deben de tener, ¿eh? Pues con razón anda tan preocupado el panismo queretano, doctor. Sabe que esta obra del 5 de febrero, entre otras decisiones como la privatización del agua, la represión que ha habido en otras partes del Estado, pues son los elementos que están dilapidando el panismo local y saben que ya se van. Ya están urgidos en poner un candidato, van a hacer un evento en Corregidora. En dar notarías. En dar notarías ese antes. Uh-huh. El gobernador cada día se ve pues, más desgastado en su estado de salud, ¿no? O sea, no se ve íntegro, no se ve entero como llegó a estar hasta hace algunos meses. Ahora se ve que la crítica social, la actitud, ¿no?, que existe por parte de la población hacia su gobierno, pues ya lo tiene mal. O sea, pareciera que quiere entregar el gobierno del Estado, Mauricio Curi, antes de tiempo. Aunque él declaró que no lo va a entregar a Morena, ¿eh? Hizo todo un escenario y espectáculo. Nadie se lo preguntaba, ¿eh? No sé por qué tenía él esa idea. Estaría loco, ¿no? Exacto, pero dice que no se lo va a entregar a Morena. Y nosotros tenemos otros datos, ¿verdad? En ese sentido. Y hay ejemplos como Estado de México y otros estados donde se ha llegado a un buen consenso de la transición que se debe de dar, porque así la población lo exige, no porque quieran el voto del pueblo algo. Es el que va a sacar al PAN. Exacto, entonces simplemente negocian la transición para moverse todo en calma en ese sentido, ¿eh? Y por ello, Gilberto, preguntarte, ¿qué pasa con la guerra sucia desatada en tu contra desde hace ya algún tiempo? Es que hay temor de que tú seas el candidato, de que vayas a llegar a la gubernatura del Estado. No me siento exclusivo, o sea, hay varias gente a la que le ha tocado. Entonces yo creo que hay varias gente que ellos, que sea quien sea, pero menos esos personajes, ¿no? Yo creo que ese es... Pero con usted sí le han invertido, ¿no? Sí, le han echado ganas. Sí le han echado ganas, ¿sí? Le han echado ganas, pero nada diferente a otras épocas. Lo viví también cuando participamos para la rectoría. Igualmente, ¿no? O sea, todos los periódicos decían que yo no iba ni a ganar. Todo el mundo decía que, pues, de lo peor. Lo mismo nos pasó en el 18, si recuerdas, ¿eh? Sí. O sea, el PRI y el PAN iban, y yo estaba en la suela de uno de ellos, ahí en el aplastamiento que me estaban dando, y no sucedió nada de eso. Y de hecho lo están trabajando, te digo, con guerra sucia, pero también con percepciones. Encuestas sacadas a modo, pues, para ir que no estamos posicionados y demás. Y lo hicieron desde ahorita en la elección del 24. En la elección del 24 sacaron una encuesta, porque casi nadie encuestó a los diputados federales, ¿eh? Y en esta encuesta, ya cerca de la elección, yo iba a perder contra la candidata del PRI, PAN y PRD, ¿sí? O sea, yo iba a perder en ese escenario. Y el resultado final, pues fue... Usted fue el más votado, ¿no? El más votado, y ganamos casi 2-1, etcétera. Entonces, esas son las encuestas, ¿eh? Y este tipo de empresas, ¿sí? De repente desaparecen y cambian de nombre, e inician de cero otra vez, otro argumento y demás, ¿no? Acuérdate que además Xochitl iba a ganar también, ¿no? En otra encuestadora. Entonces, están trabajando hasta generando la percepción de que no somos viables, y que hay otros candidatos mejor posicionados. Y pues porque al fin de cuentas hacer una encuesta cuesta, ¿eh? Sí, no es barato. Y entonces, ¿quién la está pagando? Pues quien le interese que salga a modo, ¿sí? Segundo, y ustedes son del área de ciencias políticas, ¿eh? Una encuesta es una metodología y una herramienta muy precisa en los sentidos. Es científica. Exacto. ¿Por qué salen todas diferentes? Si las encuestas hicieran bien, todas deben salir igual, con cierta diferencia de acuerdo al margen de error. Pero ¿por qué le salen tan diferentes, ¿no? En unas tanto aquí y otras acá abajo, en otras ganas. O sea, no hay una congruencia. Entonces habla mal también hasta de las mismas encuestadoras que ni entre ellas se ponen de acuerdo, y a quien me Cada pague quien yo publica, lo saco, ¿no? ¿sí?
Entonces, en unas posiciones estoy en segundo, en otros ya en tercero, entonces estoy hasta en cuarto lugar. O sea, en ese sentido ubican posición. Entonces, quieren generar una percepción, ¿sí? Quieren quitar prestigio a través de la guerra sucia. Entonces, sí, es toda una cuestión metodológica que están usando, pero tenemos un excelente antecedente, que es lo que generó el presidente López Obrador. ¿Sí? A él vivió eso y peor desde el 2006, si se acuerdan. Sí, De tal manera que 2000. él generó toda una cultura política en una millones de poblaciones del país, sin excluir a los queretanos también, o sea, incluyendo a los queretanos. De tal manera que ya este tipo de... que en 2006 les funcionó, ya ahorita yo digo que no les va a funcionar, como no funcionó en la universidad en 2011. No funcionó rumbo al Senado, no funcionó rumbo al ni Congreso. en 2024. Entonces, pues, que sigan en esa, tirando el dinero. El problema, ojalá fuera el dinero de sus bolsillos, El problema es que es dinero público de la gente y ahí se gasta más que, o sea, no hay, puedes ir al Hospital General de aquí y faltan cosas, pero dinero sí hay. Y ese es el gran problema que ofende de alguna manera, ¿no? O sea, sí hay dinero, pero lo destinan a otras cosas en lugar de destinarlo donde más lo necesitan los queretanos.